En esta última semana le ha llovido a López desde la prensa extranjera. No solamente fue The Economist, que no le gustó para nada y todavía no termina de digerirlo. Posteriormente fue el diario francés Le Monde, que no sé a qué pero le pueda poner Marcelo Ebrard, que calificó la revista de The Economist como panfletera, así dijo. Le Monde ha hablado maravillas de Marcelo Ebrard cuando era sobre todo jefe de gobierno en la Ciudad de México. Bueno, pues también Le Monde publicó un artículo muy fuerte en contra de López, y después de eso también una revista alemana, Die Welt, supongo que se pronuncia así, Welt, que escribió que el mesianismo de López era incompatible con la democracia. Muy fuerte, ya de por sí eso pues era muy fuerte, pero yo creo que si quieren, no le pongan atención a lo que publicaron estos medios. A mí me parece interesante que se hable desde el extranjero de lo que está ocurriendo con el gobierno de México, me parece interesantísimo. Pero yo creo que sí debería ponerlos a pensar, sobre todo a los seguidores de López, que la revista más antigua de Estados Unidos, de izquierda, o sea, es el medio de izquierda que más se lee en todo Norteamérica, incluido también Canadá, la revista donde han escrito personajes como Albert Einstein, donde escribió también Franklin D. Roosevelt, Jean-Paul Sartre, donde escribió Martin Luther King, donde escribieron James Arthur Baldwin, o sea, todos ellos defensores de derechos humanos, de las minorías, gente de izquierda. Cuando esta revista publica sobre el gobierno de López Obrador, pues como que deberían ponerse a pensar, porque aquí la crítica no viene de los conservadores neoliberales que tanto menciona López, no, esto viene desde la izquierda estadounidense, norteamericana, pero que ha tenido personajes en este medio escribiendo como los que les acabo de mencionar, y lo que escribió es verdaderamente duro, muy duro. Entonces, pues, Le Monde, The Welt, el Washington Post, si no lo quieren, The Economist, si no los quieren, no les hagan caso, pero esto es muy interesante. Este es el artículo. AMLO ha sido una decepción para el mundo. Para México ha sido mucho peor. La respuesta fallida de COVID del presidente mexicano y su inclinación hacia la militarización indican que se inspira en el pasado, no en el futuro. Es una nota, una columna de Don Pili que fue publicada el día de ayer. Vale la pena leerla completa, En los últimos 25 años, Lucía Mixcoatl ha vendido cactus en el extenso mercado Hidalgo en la ciudad mexicana de Puebla. Pero desde que comenzó la pandemia, las ventas de los cactus, así le llaman, ¿no? Los nopales, los llamados nopales, al fin y al cabo son cactáceas, ¿no? Y considerados un alimento básico de la dieta mexicana, han caído vertiginosamente. Antes de comenzar la pandemia, podía vender 1000 o más nopales todos los días. Ahora tengo suerte si vendo 500 o 600, me dijo a través de una máscara KN95 negra. Cada pieza se vende por alrededor de 7 centavos de dólar, ¿no? Lo que significa que sus ingresos ya modestos que usa para mantener a 4 hijos como madre soltera se han reducido a la mitad. Desde entonces, 2 de sus 4 hijos abandonaron la escuela y ella está luchando para pagar la conexión a internet de sus otros hijos que ahora toman clases en línea. Esto es gracias a que no hubo apoyo para la gente pobre en México. O sea, no hay apoyos. No hubo. No finjan que hubo, porque no hubo. Mixcoatl es una de las más de 32 millones de personas empleadas en la economía informal de México. Como en otros países, las pequeñas empresas en México se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Pero la ayuda del gobierno en México ha sido escasa. Una encuesta en verano pasado
encontró que el 61% de las empresas dijeron que necesitaban ayuda financiera, pero solo el 5.4% había recibido apoyo del gobierno. Varios estados de México han intervenido para ofrecer asistencia económica, pero no ha logrado llegar a muchos. En Puebla, Mixcoatl, qué chido su apellido, no calificaría para un préstamo pandémico compuesto a disposición de las empresas formales, que debe reembolsarse en 5 años con un interés del 14%. Este es exactamente el momento en que el gobierno debe ayudarnos, dándonos internet, brindándonos más oportunidades para que nuestros hijos puedan permanecer en la escuela, dijo Mixcoatl, quien es miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Puebla. No fue hasta diciembre que el gobierno federal anunció asistencia en efectivo específica para la pandemia para los ciudadanos. Un pago de 570 pesos para cubrir, 570 dólares más bien, para cubrir los gastos del funeral en caso de que un miembro de familia muera a causa de COVID-19. Sí, porque eran 11,000 pesos los que dio. Y ya, El dolor económico que siente la mayoría pobre de México se ha visto agravado por el devastador número de víctimas del virus. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, México está empatado con Perú en la tasa de letalidad más alta del mundo. Más de 9 de cada 100 personas que se sabe que están infectadas con COVID han muerto. Las disparidades en el sistema de salud del país significan que los pacientes de COVID ingresados en hospitales públicos tienen muchas más probabilidades de morir que aquellos que pueden pagar la atención privada. Los casos del país se dispararon en el año nuevo. En la actualidad, el total de muertes de México solo se encuentra detrás de la de Estados Unidos, Brasil e India. A lo largo de la crisis económica y de salud provocada por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo hace 2 años y medio, se ha mantenido optimista. Después de que se anunciaron los primeros casos de coronavirus en México en marzo del año pasado, sugirió que llevar amuletos e imágenes de santos protegería a los mexicanos del COVID-19. En junio pasado, López Obrador dijo que junto con el distanciamiento social, una dieta adecuada y una buena higiene, no mentir, no robar y no engañar, ayudaba a prevenir la infección. Esto es para que vean que el dicharachero López, cuando abre la boca, avergüenza fuera de México. Porque lo leen, lo escuchan y dicen, ¿en serio eso es lo que le está recomendando a su pueblo? Es que es verdaderamente una broma. Bueno, ese es el presidente. El hombre de 67 años finalmente contrajo COVID en enero, después de meses de minimizar la pandemia y aparecer sin máscara en eventos públicos. Después de su recuperación, afirmó que ya no necesitaba usar una máscara, ya que ya no era contagioso. Esto es falso, evidentemente, ¿no? Desde el año nuevo, las campañas de vacunación han comenzado a implementarse en todo el país. En diciembre, los médicos y enfermeras del sector público fueron los primeros en vacunarse. Desde febrero, una de las 7 vacunas aprobadas para su uso por los reguladores se ha puesto a disposición de las personas mayores y los maestros. A partir de este mes, las personas mayores de 40 años pueden registrarse para acceder a una vacuna. Al momento de la publicación de esta historia, poco más del 10% de mexicanos están completamente vacunados. Frente a la disrupción masiva derivada de la pandemia desde que asumió el cargo, el presidente ha impulsado muchos planes y proyectos existentes, promoviendo la austeridad republicana y el fin de la corrupción, prometiendo modernizar la compañía petrolera estatal e impulsando la firma de proyectos de infraestructura diseñados para incrementar el flujo de bienes y turistas. A medida que aumentaban los homicidios, creó una nueva Guardia Nacional y respaldó una mayor participación militar en los asuntos civiles. López Obrador, comúnmente conocido como AMLO,
Fue elegido en julio de 2018 con una amplia mayoría. Un veterano político y exalcalde de la Ciudad de México. Fue su tercera carrera para el cargo más alto de la nación. Su partido, el Movimiento por la Regeneración Nacional Morena, tomó el Congreso y el Senado, además de ganar 5 contiendas de gobernador y el control de la Ciudad de México. AMLO hizo campaña como candidato progresista, prometiendo trabajar por la justicia para las víctimas de la violencia, poner fin a las masacres que se habían generalizado durante las 2 administraciones anteriores y dar prioridad a los pobres por el bien de todos. La victoria de AMLO energizó la política mexicana y llevó a muchos a especular que el país finalmente estaba teniendo su turno como parte de la marea rosa del liderazgo de izquierda en América Latina. Desde su primer día en el cargo, López Obrador ha demostrado su maestría en la realización de poderosos gestos simbólicos. El día de la inauguración se presentó en el Palacio Nacional en su Volkswagen Jetta de 7 años e inmediatamente abrió Los Pinos, la residencia presidencial, al público como centro cultural. Su administración ha calificado formalmente su mandato de 6 años como la cuarta transformación de México, en referencia a 3 periodos seminales de la historia de México: la independencia de México, las reformas liberales del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Como presidente, AMLO declaró el fin de la política neoliberal y exigió disculpas a España y al Vaticano por su papel en la conquista y subyugación de los pueblos indígenas. Y el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de su mandato presidencial, declara el fin de la guerra contra las drogas en términos inequívocos. Pero 2 años y medio después de su administración, la brecha entre las promesas de campaña del presidente y sus acciones se están ampliando. AMLO ha impulsado la austeridad en el sector público y se ha negado a introducir nuevos impuestos a los ricos o ceder en su promesa de evitar contraer nuevas deudas. Incluso en medio de crisis económicas y de salud provocadas por la pandemia. A principios de 2021, México había gastado menos del 1% del PIB en el alivio de la pandemia. Compárelo con más del 13% en los Estados Unidos. Los pagos en efectivo para los más vulnerables han sido algunas de las acciones claves de AMLO para redistribuir la riqueza. Se envían cheques regulares a personas mayores, personas con discapacidades, estudiantes, pescadores y agricultores campesinos que pueden calificar para un pago mensual a cambio de plantar árboles frutales. Los pagos condicionales en efectivo a ciudadanos pobres no son nuevos. Comenzaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997. Hoy en día, estos pagos han sido rebautizados bajo el paraguas de bienestar para igualar la marca de AMLO, y se estima que llegan alrededor de 14 millones de personas, poco menos del 1% de cada 10, poco menos de 1 de cada 10 ciudadanos. El presidente ha afirmado que estos mismos programas ayudarían a los más vulnerables durante la pandemia, pero fallará a cubrir la mayoría de los adultos en edad de trabajar, incluyendo los trabajadores pobres. El único apoyo disponible para millones de mexicanos es a través de redes familiares y de ayuda mutua. La administración de AMLO aprobó una ley laboral que fortalecía los derechos de los trabajadores a sindicatos independientes, aumentó el salario mínimo y presionó a algunas corporaciones para que pagaran los impuestos adecuados al Estado. También ratificó el nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y en general se mantiene en buenos términos con las corporaciones más grandes del país y las familias más ricas. Pero la firma de la presidencia de AMLO hasta ahora ha sido la austeridad en todos los ámbitos, con una excepción: el ejército. En todos los decretos aprobados hasta ahora, recortando personal en la administración pública y bajando el gasto en línea con las políticas de austeridad, siempre hay una cláusula en la que se exceptúa a las Fuerzas Armadas.
dijo Mariano Sánchez Talánquer, economista político mexicano, que actualmente es becario de la Academia de Estudios Internacionales y de área de Harvard. Mientras todo lo demás se reduce y el resto del Estado vive en la escasez fiscal que ahora se ve agravada por la crisis económica, el único sector del Estado que ha visto incrementado su presupuesto y por lo tanto su poder es el militar. Hago una pausita. Seguimos. Sánchez Talánquer comparó la postura del presidente sobre los militares con un cebo y cambio en el que AMLO prometió frenar a los militares, pero en cambio profundizó y expandió su papel. Aunque quienes están fuera del círculo íntimo del presidente todavía no saben exactamente qué motivó su cambio de opinión, el poder sustancial del ejército, fortalecido después de más de una década de despliegue en todo el país, no puede pasarse por alto. Al inicio de su mandato, López Obrador hizo caso omiso de una coalición diversa de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que exigían que la Guardia Nacional fuera una fuerza civil, como lo estipula la Constitución. Independientemente, desde 2019, un soldado de carrera ha liderado la Guardia Nacional. Las tropas ahora suman más de 100,000, la mayoría de ellos exsoldados. En mayo pasado, AMLO firmó un acuerdo que regulariza el papel activo del ejército en la vigilancia hasta el fin de su mandato. Contrariamente a las promesas de AMLO de poner fin a la guerra contra las drogas, el ejército sigue activo para hacer cumplir la prohibición. En un día cualquiera en México, se estima que hay 150,000 fuerzas armadas desplegadas en todo el país, más de la mitad de ellas dedicadas a la pacificación. Los soldados detuvieron a más personas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 que en cualquier año desde el principio de la guerra contra las drogas, y las Fuerzas Armadas continúan confiscando cocaína, marihuana y fentanilo. Bajo AMLO, las fuerzas de seguridad han asumido un papel enorme en el país. Hoy, los soldados están construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y colocando vías para una sección del Tren Maya, construyendo miles de nuevos bancos y ayudando con programas sociales y distribución de vacunas. Los marines, una fuerza militar de élite con estrechos vínculos con los Estados Unidos, ahora controlan los puertos de México, y la Guardia Nacional se ha hecho responsable, junto con el ejército, de vigilar a los migrantes no mexicanos que viajan al norte de los Estados Unidos. Ahí tenemos el muro de Trump. AMLO ha prometido durante mucho tiempo hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014. El otoño pasado, cuando el general Salvador Cienfuegos, quien era secretario de Defensa cuando desaparecieron los estudiantes, fue arrestado por cargos de tráfico de drogas en Los Ángeles, el presidente declaró inicialmente que cualquier persona involucrada en actividades delictivas en el ejército sería investigada y sancionada. Pero su declaración de responsabilidad en las filas rápidamente sonó hueca. Estados Unidos deportó a Cienfuegos de regreso a México en noviembre y solo unas semanas después el fiscal general de México lo absolvió de todos los cargos. Lo está diciendo una revista de izquierda. Lo critica la izquierda de Estados Unidos. Raimundo Ramos, presidente del Comité No Gubernamental de Derechos Humanos, que yo no sé por qué le preguntaron a él, inicialmente tenía las esperanzas de que la nueva administración ayudaría a hacer justicia a las familias de decenas de personas desaparecidas por los marinos en esa ciudad en 2018. Ramos y Jessica Molina, cuyo esposo desapareció por marinos ese año, se reunió 2 veces con Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, en las primeras semanas de la nueva administración, pero las cosas no han salido según lo prometido. Estamos decepcionados con el gobierno actual. A mí me parece que al final el ejército les ha impedido cumplir con sus compromisos con las víctimas y las familias de las víctimas. El ejército, dice el Raimundo Ramos. En abril, 30 infantes de Marina fueron arrestados en relación con las desapariciones de 2018 en Nuevo Laredo.
Ramos se enteró de la detención a través de periodistas y los familiares de los desaparecidos no fueron debidamente informados de las detenciones. Mientras el gobierno federal continúe apoyando ciegamente a las Fuerzas Armadas, mientras se distancia de las víctimas, no habrá una mejora significativa. Trágicamente, las desapariciones no se han detenido. El número de personas denunciadas desaparecidas en el país desde 2006 asciende ahora a más de 85,000. Ojo con esto. Más de 37,800 han desaparecido desde que AMLO asumió el cargo, de las cuales 16,000 aún no se han encontrado. Según el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, es la titular, existen al menos 120 colectivos integrados en su mayoría por familiares de desaparecidos, dedicados a la búsqueda y sensibilización sobre las desapariciones. Estos grupos, a menudo liderados por mujeres, se han convertido en una nueva fuerza social en el país, desafiando la impunidad, la complicidad del gobierno y la corrupción del sistema de justicia en un esfuerzo por encontrar a sus seres queridos. La verdad es que, en lugar de ayudarnos, este gobierno nos ha revictimizado, dijo Silvia Ortiz vía WhatsApp. Ortiz es presidenta de Grupo Vida, un colectivo de búsqueda en la ciudad norteña de Torreón, donde su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz fue desaparecida hace más de 15 años. Los cambios recientes en la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, que asiste a las familias que experimentaron una desaparición que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado o al crimen organizado, han descalificado a muchos de la asistencia mensual. Nos dieron 12 días para enviar toda la documentación para volver a calificar con la ayuda mensual, dijo Ortiz. Ahora dicen que tenemos que hacer nuestras compras y traer recibos y nos reembolsarán, pero ¿cómo ayudará esto a aquellos que ni siquiera tienen suficiente para comprar comida? En todo el país, los grupos de mujeres han continuado organizándose contra la violencia de género. Las movilizaciones del 8 de marzo de 2020 para el Día Internacional de la Mujer estuvieron entre las manifestaciones más grandes y generalizadas de los últimos años. El gobierno de López instituyó la paridad de género en el gabinete, pero el presidente no ha abrazado ni alentado el creciente movimiento de mujeres que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica. En cambio, AMLO restó importancia a la violencia de género. Estaba detrás de su candidato preferido a gobernador de Guerrero, quien enfrentó múltiples acusaciones, fue descalificado para postularse por un tecnicismo y su hija continúa su campaña, y advirtió a las mujeres que protestan de ser infiltradas y manipuladas por conservadores, fascistas y autoritarios. Estamos hablando de López Obrador, ¿eh? No crean que esto lo dijo algún panucho, este es López Obrador. Los homicidios han continuado en un ritmo aterrador. En 2019 y 2020 hubo 71,072 asesinatos en México, lo que marca 2 de los años más violentos en décadas. Un recuento basado en informes noticiosos encontró que había habido 533 masacres, asesinatos de al menos 3 personas en México durante los primeros 9 meses de 2020, algunas de las cuales llegaron a los titulares internacionales. El asesinato de 9 miembros de la familia Levarón, incluidos 3 bebés y 3 niños en el estado de Sonora a finales de 2019, o la masacre de enero de 2021 de 19 personas, la mayoría de ellos migrantes guatemaltecos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero la mayoría no logran convertirse en noticias internacionales y solo tienen una breve aparición en el ciclo de noticias nacionales. Una de ellas tuvo lugar en San Mateo del Mar, en Oaxaca, hogar de conflictos de larga data con respecto al gobierno local y los intereses corporativos en las tierras comunales. Pero en la memoria viva nunca ha habido un asalto tan sangriento como el ocurrido el 21 de junio de 2020, cuando fueron asesinados 15 indígenas icots, algunos de ellos quemados hasta la muerte. A última hora de la tarde del Día del Padre,
un grupo paramilitar que los sobrevivientes vinculan con las autoridades locales utilizó murciélagos y piedras para atacar a 31 personas que ocupaban un edificio municipal. Los atacantes sacaron jarras de gasolina y quemaron vivas a sus víctimas. María del Rosario Guerra me dijo que la Guardia Nacional y la Policía Estatal acompañaron a los paramilitares a la comunidad y se quedaron al margen mientras sus amigos y camaradas eran masacrados. La Guardia Nacional estaba allí y no hicieron nada, solo estaban mirando, dijo Guerra en una entrevista en la ciudad de Oaxaca. El ataque ha quedado impune y decenas de familias indígenas siguen desplazadas de sus tierras ancestrales. Alejandrino Abasolo Mora, otro sobreviviente, dijo que las fuerzas de seguridad vieron cómo los hombres y mujeres pedían ayuda. No podemos volver a nuestras tierras, dijo Abasolo Mora en una entrevista en la ciudad de Oaxaca en diciembre. En el aniversario de 6 meses, los sobrevivientes ICOTS instalaron carpas y un tanque de agua improvisado en la plaza central de la ciudad de Oaxaca en un esfuerzo por presionar al gobierno estatal para que actúe contra los responsables. Cocinaban comidas sencillas de sardina y verduras para compartir, dormían en el parque y se duchaban en las casas de seguidores. Huimos el 21 de junio. Los 16 que sobrevivimos somos desplazados, ninguno ha regresado y por eso hemos venido aquí 6 meses después, dijo Abasolo Mora. Al otro lado de la plaza, desde donde los sobrevivientes de San Mateo habían instalado su campamento, se encuentra otro, compuesto por indígenas triqui que fueron expulsados de sus tierras por la violencia paramilitar hace más de una década. Aunque el número de desplazados internos en México se redujo a 8,864 en 2019 desde un máximo de 23,000 en 2016, el número de eventos violentos que causaron desplazamientos se ha mantenido estable. Un número desproporcionado de desplazados internos en México son indígenas. Debido a la violencia y a la furia pandémica en todo el país, el gobierno de AMLO se ha centrado en proyectos de infraestructura diseñados para acelerar el flujo de mercancías y facilitar el turismo, y ha presionado para fortalecer la capacidad de refinería de la petrolera estatal Pemex. Alguna vez una fuente de ingresos para el Estado mexicano, hoy Pemex es la compañía petrolera más endeudada del mundo. Pero el presidente está decidido a cambiar el rumbo. En el presupuesto de este año se destinaron 16,000 millones de dólares para Pemex. El plan de AMLO para el sector de petróleo y gas incluye la construcción de una nueva refinería en el estado de Tabasco y la compra de una parte de una refinería estadounidense en las afueras de Houston, Texas. También sirve como ejemplo de cómo su política a veces parece estar informada por el deseo de volver al pasado antes de que el libre comercio y la privatización destruyeran la Compañía Petrolera Nacional de México. Sin embargo, intentar volver a la prosperidad del pasado, impulsada por el petróleo, significa hacer la vista gorda ante la urgente necesidad de reducir la extracción y las emisiones de combustibles fósiles. Le hago la última pausita. Continúo. Al principio de su mandato, el presidente eliminó un controvertido aeropuerto parcialmente construido en la ciudad de Texcoco y puso al ejército a cargo de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México que está diseñado para aliviar los retrasos de los viajeros que entran y salen de uno de las metrópolis más grandes del mundo. La construcción continuó a buen ritmo, así como el tráfico aéreo que se redujo en un estimado del 50% debido a la pandemia. Mejorar las carreteras locales, construir nuevas carreteras y modernizar puertos y aeropuertos es parte del impulso de transporte de AMLO. 2 proyectos importantes en el sur de México, un tren en la península de Yucatán y un corredor comercial a través del Istmo de Tehuantepec tienen una posición especial como prioridades presidenciales. El Tren Maya es un circuito de tren de 965 millas que transportaría turistas durante el día y combustibles fósiles y otras cargas de noche entre los balnearios de la Riviera Maya y la ciudad selvática de Palenque, Chiapas.
Particularmente controvertidos son el potencial para la especulación inmobiliaria y la privatización de tierras mayas de propiedad comunal, así como la construcción de 19 estaciones de tren que se espera que incluyan nuevos hoteles, centros comerciales y otros servicios para turistas en áreas ecológicamente frágiles. El gobierno de AMLO ha trabajado para construir un sentido de toma de decisiones compartida para los proyectos prioritarios del presidente. López Obrador promocionó una votación apresurada en 30 comunidades afectadas como luz verde de las comunidades locales para continuar con la construcción, pero Naciones Unidas encontró que el proceso no cumplía con los estándares internacionales que garantizan el consentimiento libre, previo e informado. No fue una consulta previa, no fue gratuita ni de buena fe, no fue adecuada y la gente no está bien informada, dijo Sara López del Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil. En una entrevista, me dijo más bien en una entrevista en Campeche el año pasado. El corredor comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México, se originó por primera vez con el conquistador español Hernán Cortés en el siglo XVI. La idea ha sido revivida periódicamente por la clase dominante desde entonces. Ninguno de esos gobiernos consideró la diversidad lingüística y cultural de la región, o la diversidad de flora y fauna, o la riqueza material e inmaterial de esta tierra, dijo Víctor Cata, un historiador y activista de la lengua zapoteca, radicado en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Cata dijo que tiene la esperanza de que el enfoque de este gobierno en la región sea diferente. Esperamos que las cosas se hagan bien esta vez. Es apenas el segundo año y como ciudadanos esperamos que las cosas se hagan correctamente. Mientras tanto, estaremos haciendo nuestro trabajo y buscando alternativas en nuestra cultura y lengua zapoteca, me dijo en una entrevista telefónica en febrero. Se espera que la construcción del Tren Maya cree 80,000 puestos de trabajo. A más largo plazo, ONU Habitat ha estimado que crearán 750,000 de puestos de trabajo en la península y el gobierno ha prometido que los parques industriales y el corredor de tránsito a lo largo del istmo generarán 400,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Ambos megaproyectos se alinean con el deseo de Washington de fomentar una mayor inversión y desarrollo económico en el sur de México para evitar la migración, es decir, somos el muro. El enfoque en proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y el corredor transísmico reflejan lo que para algunos es un modo de política anticuado e incluso colonial. Lo que entiendo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es intentar renovar el Estado y la idea de nación, dijo Ezer May, un historiador maya del pueblo de Quimbalá, en Yucatán. Compara el impulso del gobierno federal para construir el Tren Maya y llevar a cabo una nueva planificación territorial con una especie de colonialismo interno, en el que los burócratas de la Ciudad de México imponen su versión de progreso a las comunidades mayas del sur del país. Cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, él y sus seguidores acusaron a México de no controlar el flujo de migrantes, principalmente de Centroamérica, hacia la frontera de Estados Unidos. Los llamados protocolos de protección al migrante se introdujeron en el segundo mes de la presidencia de López, lo que llevó a decenas de miles de migrantes no mexicanos a esperar al sur de la frontera con Estados Unidos, a menudo en campamentos informales cerca de la frontera. Aunque el gobierno mexicano prometió brindar protecciones humanitarias adecuadas, los periodistas y trabajadores de derechos humanos compararon las condiciones de los migrantes que esperaban las audiencias de asilo de Estados Unidos en México con los campos de concentración. Desde fines de febrero han ingresado 10,000 migrantes que viven en campamentos fronterizos mexicanos. Fronterizos mexicanos con Estados Unidos para comenzar los procedimientos de asilo. El 1 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la terminación del MPP. La académica Amarela Varela, quien ha estudiado la migración en México durante 20 años,
Dice que el gobierno de AMLO ha sido un desastre en lo que respecta a los derechos de los migrantes en México. No hay interés de crear políticas estatales o públicas sobre asilo y refugiados, y nadie en el gobierno de la Cuarta Transformación está hablando de las miles de familias que están atrapadas, viviendo sin papeles, y nadie está hablando de políticas para ayudar. Ellos se integran, dijo Varela en una entrevista previa a la terminación del MPP. Perdón, me entretengo tantito porque la traducción luego confunde. En el verano de 2019, Trump amenazó con aumentar los aranceles sobre los productos mexicanos que llegaban a Estados Unidos, a menos que el país detuviera el flujo de migrantes hacia el norte, que es cuando México desplegó la Guardia Nacional para vigilar la migración. En ese momento, la Ciudad de México y Washington también reafirmaron su compromiso de promover el desarrollo y el crecimiento económico en el sur de México. Anteriormente crítico acérrimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, AMLO ha adoptado una posición mucho más pragmática, buscando relaciones amistosas con Washington, incluso bajo Trump y la élite de México. Qué párrafo tan fuerte. El que le entendió, le entendió. Qué fuerte lo que le dijeron al peje. Las elecciones de mitad de periodo programadas para mañana servirán como barómetro del sentimiento público hacia el gobierno de López. Se han realizado campañas en medio de la pandemia y en un clima de violencia electoral. Desde que comenzó el proceso electoral de este año, en septiembre de 2020, 89, hoy 90, han sido asesinados. 35 de ellos eran candidatos que competían para ganar la votación del domingo. Tal como están las cosas, las remesas récord de mexicanos que trabajan en el exterior han demostrado ser un importante salvavidas para los mexicanos más pobres que se las arreglan por sí mismos a través de la pandemia. Tienes un gobierno que no está reaccionando a las circunstancias, que no tiene la capacidad ni los reflejos para ajustar sus prioridades a la situación y la emergencia que vive la población, dijo Sánchez Talanquer. Es como si se tratara de un zombi cumpliendo ciertos objetivos que los funcionarios se propusieron, como si nada más sucediera a su alrededor. Para personas como Mixcoatl y otras personas activas en la economía informal, tienen la esperanza de que el gobierno intervenga con ayuda. El gobierno no nos está ayudando como debería ser, dijo Juan Carlos Morales, quien vende ropa en el Mercado Hidalgo en Puebla. A diferencia de los vendedores del mercado, dijo, los funcionarios del gobierno reciben un salario, trabajen o no. Si vendemos algo, podemos comer carne. Si no vendemos, comemos frijoles o una tortilla con sal. Qué fuerte, en serio. Qué fuerte. Qué fuerte. Me acordé ahorita que leo sobre la autora. La guerra capitalista de las drogas, guerra neoliberal. ¿Saben también quién escribe en esta revista? Naomi Klein. También en esta revista ha escrito ella, Naomi Klein. De hecho, creo que es de las que más ha escrito en los últimos tiempos. Es buena revista. Claro, ahora van a decir que la hicieron fifís, que es de conservadores y que son neoliberales. Antes de hablar, infórmense un poquito. Qué chinga le pararon a López en esta publicación. Pero pues bueno, el viejo sordo, o se hace el sordo. No le importa. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.